bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas noches. Buenas noches, vamos leyéndole a la audiencia, a las personas que están en la televisión viéndonos, vamos leyéndoles todo esto. Mira, en la conferencia del día de hoy el presidente de la República se molesta que se vuelven a preguntar y a comente preguntar. tanto el asunto de Ursúa. Pero no es para menos. Pero yo creo que efectivamente es un asunto de la mayor importancia, no solamente por la salida de un altísimo funcionario de su gabinete, sino porque de manera inusitada presenta las razones de su adiós. Y lo que revela, la verdad es que es muy inquietante. A mí me parece que cualquiera que lea con objetividad este texto de renuncia se dará cuenta que hay cosas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no marchan bien. Lo que dice el secretario de Hacienda en su despedida es que muchas de las decisiones de política pública se están tomando sin fundamentos sólidos, no se toma en cuenta la evidencia para resolver problemas y conflictos que tienen en su mesa quienes deciden la política pública. Y además que también existe en el círculo más cercano de poder en la presidencia de la República un grotesco, indefendible conflicto de interés. Y es el punto que señala, además en la entrevista con Proceso, ya con nombres y apellidos, en Alfonso Romo como un personaje que tiene tal maraña de intereses que no puede servir al interés público con la distancia debida. Lo que hemos visto es una andanada de críticas a quien fue el dios económico que iba a sacar adelante el programa económico del país, y ahora es un verdadero demonio neoliberal y lo que pueda seguir de todas estas cuestiones. Yo veo en este momento que los fieles miembros del gobierno del presidente de la República, en una disciplina quizás ciega, se viven, por supuesto, apoyando al presidente como es su obligación, pero sin un sentido crítico, sin un sentido objetivo de las cosas como son, porque no creo que Ursúa, quien fue secretario de Hacienda 7 meses y meses antes en el proceso de transición, haya sido tan demoníaco. Mira, yo creo que el texto de renuncia es una llamada de alarma, una petición de reconsideración de la política en el gobierno del presidente López Obrador, y en ese sentido me parece que le presta un servicio al gobierno del que se despide, y le presta un servicio porque me parece que debería atender estos dos asuntos como fundamentales para el éxito de la propia administración. No puede tener éxito un gobierno, sea de izquierda, de centro, de derecha, que no toma en serio las evidencias, que no ve con rigor los datos que podemos nosotros observar de las distintas agencias. Exactamente. Lo que dice Carlos Ursúa es que no puede tener datos alternativos, no puede vivir en un mundo paralelo, sino que se tiene que anclar en esa realidad que podemos medir a fin de cuentas con estos observadores. Y creo que también lanza una llamada de atención cuando advierte que debe verse el conflicto de interés que está desde el Palacio Nacional, en la oficina más cercana al presidente de la República, en la figura de Alfonso Romo. Sí, que dice en la entrevista con Proceso, revela que esos conflictos de interés se pueden definir por el interés que el propio Romo, empresario regiomontano, quiere imponer para pues seguir siendo de la lista de Forbes uno de los más ricos de México, volver a estar pues en los cuernos de la luna. Lo que dice Carlos Ursúa es que tiene esta intención de reinventarse, de renacer, dice él en esta entrevista publicada por Proceso. Pero más allá de las diferencias ideológicas que también señala Ursúa con mucho tino, el hecho de ser representante de una ultraderecha, pues ahí la gran pregunta es cómo puede abanderarse la causa de la anticorrupción, de la purificación moral del país, cuando en la oficina más cercana al presidente de la República, pues hay esa incubadora de conflictos de interés tan evidente, ¿no? Pues Jesús, te agradezco mucho ayudarnos a leer, a entender este conflicto que se está evidenciando,
justamente por las declaraciones de quien fue hasta hace 8 días el secretario de Hacienda y Crédito Público y ahora es un apestado, es un proscrito que de ángel se convirtió en demonio, según lo que estamos leyendo por las declaraciones. No hemos visto a alguien que de alguna manera argumente, no digo que defienda, no digo que ataque, que argumente con razones y sustente la posición Yo presidencial. diría que acuse recibo, el hecho de que se escucha una advertencia, que se escucha una crítica que tiene fundamento, el hecho de que hay muchas políticas que están siendo decididas en el aire y que hay también ahí una contradicción en la agenda moral del presidente de la República. Gracias, Jesús. Buenas noches, como Gracias siempre. a ti, Pedro. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político.